Buenos días, hermanos. Muy contentos, agradecidos a Dios de estar aquí. Cecilia Viola, parte de nuestro equipo, también los quiere saludar, darle las bienvenidas. Así que Ceci. Bueno, buenos días. Hermosa mañana, hermosa tarde y hermosa noche, porque hay gente de todos lados. La verdad que muy contentos y muy agradecidos por este tiempo. Y bueno, principalmente lo que queremos compartirles en el día de hoy es un espacio donde podamos charlar, donde podamos conocernos, compartir inquietudes, compartir experiencias con gente que se está preparando, con gente que está ya en el medio del lugar de trabajo y gente que está regresando. Así que este es un espacio creado por profesionales de CIM, de la Red de Misiones Mundiales, y principalmente lo que queremos es que sepan que acá hay gente para apoyarlos, para acompañarlos en los distintos procesos que están viviendo. Y bueno, se ha creado esta serie de conversatorios que ya es el segundo, y bueno, la verdad que muy lindo porque nos permite conocernos, nos permite compartir, intercambiar experiencias, ¿no? Y bueno, esa es la idea, que el Señor esté en el centro, ponerlo a Él en el centro de nuestra conversación, y bueno, que Él nos guíe. Ya después André les va a explicar el mecanismo, ya cómo lo ponemos en práctica, pero primero vamos a tener un tiempo introductorio, un tiempo de charla y quizás de oración también, André, si te parece. ¿Oramos? Bueno, gracias Señor por este tiempo, gracias por cada uno de los que estamos acá, Señor, en esta conexión, Señor, en estos tiempos tan difíciles, Señor, de tanta tristeza, de tanta preocupación por nuestros seres queridos. Hoy queremos bendecir a nuestros obreros, Señor, y acompañarnos, Señor, y acompañarnos a cada uno y llevar las cargas los unos de los otros. Gracias por estos espacios, ponemos en tus manos todos los detalles, Señor, tanto en lo técnico como en lo emocional, lo espiritual. Señor, solamente vos conoces a fondo lo que está viviendo cada uno de nosotros, Señor. Te amamos y te pedimos que tomes el absoluto control de toda esta reunión, Jesús. En tu nombre, Padre. Amén. Bueno, queridos amigos, ya somos como 46, seguramente se van a ir sumando otros. Bienvenidos a todos. Primeramente estoy tratando de compartir una pantalla, si me dan un segundito. Y ahí vamos. Bueno. Para aquellos, digamos, que no nos conocemos, mi nombre es Tania Guaceló, estoy colaborando y trabajando con esta red de cuidado integral de los obreros. Muy gustosa de que hace un tiempito venimos caminando con un equipo de hermanos, amigos, y también que compartimos distintas habilidades, saberes, profesiones. Queremos nosotros ponerlas a poder usarlas para las cosas de Dios y poder bendecirlos a ustedes con esto. Después vamos a darle nuestros contactos y sepan que pueden contar con, bueno, nuestra asistencia, nuestra escucha, en lo que podamos estar. Bueno, es un tema interesante el que nos convoca hoy y quiero comenzar por algunas historias. Al término de su vida, San Bruno escribe una carta a su antiguo amigo Raúl Lebert. En ella le describe el desierto de Calabria, un lugar templado con praderas verdes y pastos, donde no faltan huertas ni árboles frutales. Las bondadosas tierras, escribe el santo, son un auxilio para los ermitaños. Y dice, sirven de solaz y respiro, pues a veces el corazón decae
fatigado por la dura disciplina y la continua aplicación a las cosas espirituales. Don Dismas de la Sus, en el libro Los riesgos y derivas de la vida religiosa, comenta cómo un celo excesivo puede terminar quebrando a la persona espiritual. Cuando caminamos por un bosque tranquilo, sin pendientes, el salirse del camino no presenta riesgo ninguno. En cambio, si el camino es de montañas altas y bordeados de precipicios, no se permite el error. La vida religiosa, y permítanme aquí, quizás la vida de los obreros transculturales, sí es fervorosa, se asemeja a un sendero de montañas. Sin duda que la vida de los obreros transculturales es en muchos momentos caminar por esas altas montañas. Los desafíos son muchos los trabajos, muchas las demandas, muchos los que necesitan de ellos. Platón, en su libro de los relatos de Fredo, expresó: si tienes el arco siempre tenso, muy pronto lo romperás. Eso es de lo que hoy queremos trabajar, un poco acerca de los arcos tensos. Hace muy poco, el año pasado, realizamos junto con Cuidado Integral de los Obreros de la región de Cono Sur, de Comibam Internacional, y junto con el Seminario Internacional Bautista, un estudio, una investigación que le llamamos Vivencias, Sentimientos y Desafíos del Trabajo del Obrero. Y saben que aquí destacamos algunas cosas que la verdad que nos han impactado como equipos de trabajo. Un 42,2% de las personas encuestadas, que fueron casi 200, manifestaron frustración en la tarea. Un 39,5% manifestaron impaciencia. Lo más dramático quizás es que un 38,4% manifestaron haber tenido en algún momento pensamientos o ideas de suicidio. Pero esto es más aún, queridos amigos, un 84,8%, podríamos decir 85% de aquellos encuestados indicó experimentar con frecuencia tensión al combinar el trabajo en la obra con su vida familiar. Por eso, trayendo estos porcentajes, que no queremos dejarlos como meros números, pensamos en dónde teníamos que situarnos. ¿Cuáles son los factores que hacen a estas vivencias, a estas emociones y a los desafíos en la tarea? ¿De qué devienen? ¿Cuáles son las causas? ¿Y cuáles son entonces las necesidades más destacadas, las urgentes y también las que pueden ser más peligrosas? Por eso hoy queremos encontrarnos dialogando y conversando después entre todos acerca del estrés. Saben que el estrés, los procesos de desgaste y la renovación o la necesaria renovación es un tema del que muchas veces no hablamos en nuestros espacios de formación, en nuestros espacios entre colegas. A veces nos ganan teorías o cuestiones acerca de, pero poco nos conectamos nosotros en lo personal a hablar de lo que nos pasa con respecto a. Esta es la invitación de hoy. Es muy importante primero destacar que el estrés en sí no es todo malo. De hecho, el estrés tiene un componente bueno, así como, por ejemplo, el colesterol tiene un colesterol bueno y uno malo. También el estrés, podemos hablar de euestrés, que digamos tiene que ver con aquello que digamos es de alguna manera bueno, como la palabra euforia lo dice, que comienza también con este prefijo eu, o lo que es la eutanasia, una manera digna o tranquila de morir. Así que aquí estamos hablando de un determinado nivel de estrés, que quisiera pasar a la próxima, si mi flechita me lo deja. Un momentito, por favor. Y podemos pensar esta imagen, ¿no?, que nos habla. Quizás esto es pensar
de un determinado, hablar de un determinado nivel de estrés, que no resulta malo, porque es una reacción de defensa, de alarma, y es algo positivo aún para mejorar. Si nos ponemos, digamos, atentos y podemos trabajar enfocados, podemos dar justamente a la mira y podemos, digamos, ser más eficientes. Ahora, el estrés se convierte en algo patológico, en algo que nos daña, cuando dura sin interrupción, por ejemplo, o cuando los elementos que tenemos frente, son varios frentes, no es uno, como en la anterior imagen, sino que son varios, cuando también están atrapados o vivenciados a través de la experiencia de lo urgente, de las demandas urgentes, y es ahí donde el proceso de desgaste y ruptura es lo que ocurre en esta tensión permanente. El doctor Martínez Ávila, Pablo Martínez Ávila, un reconocido psiquiatra español, asemeja esta experiencia del distrés o del estrés negativo con una piscina. Dice, cuando las personas viven una situación de estrés, podemos pensar en qué pasa con una piscina. Las piscinas necesitan indefectiblemente una entrada y una salida y una entrada de agua permanente para que haya una renovación. El estrés es tremendamente sutil, no nos damos cuenta de lo que padecemos hasta que paramos. Por ejemplo, esto pasa, no sé si les habrá pasado en las vacaciones. Entonces es cuando paramos y vemos que no hemos retroalimentado con procesos de hacer y descansar, de renovación y demás, el síndrome de la piscina vacía. De repente nos hemos quedado sin posibilidades, sin fuerzas y entramos en un proceso de mayor desgaste. ¿Pero qué entendemos por estrés? El estrés es la respuesta emocional ante una situación desagradable, incómoda, pero a veces también a las cuestiones cotidianas. Tradicionalmente ha sido entendido como el desequilibrio interior provocado por algunas causas exteriores, en este caso, como inestabilidades laborales, exceso de trabajo, pero también cualquiera otra de las causas, y ahora vamos a pensar un poquito sobre eso. Podemos pensar el estrés en cuanto a síntomas diferenciados en fases y podemos pensarlo también en causas, como factores externos y como factores internos también que devienen en él. Permítanme comentarles un poquito de lo de los síntomas y las fases. Fases que van en una cuantía, ¿no? Se van cuantificando. En la primera fase se disparan varias alarmas como la irritabilidad prolongada. Cuando decimos prolongada estamos hablando de por lo menos 2 semanas. La tendencia a la introversión, al volverse ensimismado, para adentro. Es cuando las ocupaciones dejan de ser ocupaciones para ser preocupaciones. Alteración del sueño, insomnio, más tarde pesadillas. Tengamos en cuenta que el contenido de los restos diurnos, de las cosas que nos van pasando durante el día, el cerebro desde un lugar inconsciente las tiene que tramitar. O sea que empezamos a tener sueños feos, sueños vívidos, desagradables. Y por ende, si hay alteraciones del sueño, hay también alteraciones de la memoria y de la concentración, porque esto deviene digamos, del mal descanso. ¿Qué pasa en una segunda fase? Y recuerdo esto que vamos increciendo, ¿no? Aparecen los síntomas psicosomáticos, o sea, que tienen que ver con la unión o la conexión de los aspectos psíquicos y del cuerpo. La subida de la presión arterial, taquicardias, alteraciones en el deseo sexual, de la libido, alteraciones menstruales, problemas gástricos, vértigos, que son también consecuencia de las contracciones musculares. Tantos otros podríamos nombrar. Finalmente, llegamos a una tercera fase, que es una fase realmente muy peligrosa. Si todo este cuadro no se corrigió, si no se trabajó en él, en uno o 2 años, y vuelvo a repetir, 1 o 2 años,
con las diferencias constitucionales y personales de cada persona, lógicamente, llegamos al agotamiento y a la depresión. La piscina se ha quedado entonces vacía. La persona se queda sin energía y cualquier actividad se hace una montaña. Todo el organismo se declara en huelga. Veamos ahora un poquito sobre las causas y vamos a dividirlas en factores externos y factores internos. Factores externos al estrés o generadores de estrés. Uno de ellos es la prisa. Trabajar bajo presión te hace consumir el doble de las energías que naturalmente nosotros consumimos cuando trabajamos. Sin embargo, vivimos en una sociedad y nosotros como pueblo tampoco hacemos una diferencia en esto. Hoy por hoy también se suma el multitasking o las tareas múltiples, ¿no? De hecho, nuestras conexiones son múltiples. Estamos aquí, estamos con WhatsApp, estamos con Instagram, ¿no? Y también con nuestros ruidos externos, lo que pasa a nuestro alrededor. Otros factores externos son los acontecimientos vitales, circunstancias y cuestiones de la vida que nos van a llegar, que no ponen pausa porque estamos en otra situación, sino que aparecen. Y de estos los tres más estresantes, según la lista de estresores, están las pérdidas. La pérdida de la pareja es uno de los peores estresores o más intensos, el divorcio, otras pérdidas que tienen que ver con duelos, mudanzas. Muchos de ustedes, si preguntáramos, tienen cantidad de mudanzas que podrían entre todos, ¿no?, hacer una comparación bastante interesante. Ahora, otros de las causas de estrés, de estrés negativo, son atribuibles a factores internos. Estos ya son de nosotros, como personas, como sujetos. Y destacan acá, en número 1, top 10, la dificultad de decir que no. Y muchas veces esa dificultad para decir que no tiene que ver con qué postura asumimos frente a las cosas. El perfeccionismo excesivo o exagerado, que muchas veces lleva a una neurosis, ¿no? A una neurosis de angustia, a una neurosis depresiva. Pero también hay otros, la dispersión excesiva, los demasiados frentes abiertos. Y la presión al ser número 1, la presión a la observación externa, a la mirada del otro, a la consideración del otro. Entonces acá tenemos síntomas entre fases, causas, factores externos, factores internos. Los animo a que ustedes vayan tratando de tener una observación personal acerca de esto que vamos conversando y que vayan tratando de indagarse un poquito, correr las murallas, que bajen y poder tener una autoobservación para facilitar el autoconocimiento. Ahora, podríamos preguntar entonces qué cosas nos podrían ayudar, una ayudita, ¿no? Un elemento. Bueno, ¿qué cosas necesitamos para cuidarnos del estrés? O por lo menos que el estrés no llegue a ser en esos niveles extremos y patológicos. Bueno, destensar el arco. Eso es lo primero. Necesitamos detenernos, destensar el arco, necesitamos descansar, reconocer cuáles son de esos factores internos y externos los que estamos vivenciando, a cuáles somos más vulnerables, porque no todos somos iguales, cuáles tienen mayor impacto en nuestra vida, cuáles fueron de impacto hace 5 años, 10 años atrás, porque podemos volver a caer por las mismas causas. Respetar el sueño es un elemento interesantísimo, muy importante. Pasteur decía que la naturaleza es la mejor escuela. Tiene ritmos alternativos complementarios. La noche, el día, el verano, el invierno, la diástole y la sístole en el latido cardíaco. En esa lección muchas personas nos siguen. Por ejemplo, el 80% de las personas que llegan al agotamiento por estrés no respetan con cuidado las horas de sueño que necesitan para su vida. Dormir las horas necesarias es un antídoto muy importante entonces contra el estrés. Pero también hay otros, el descanso semanal y el descanso anual. Al menos un día hay que desconectar, ¿no? Hay que romper la dinámica diaria, las rutinas.
esa desconexión debería también hoy por hoy, en nuestro siglo XXI, estar vinculada a una desconexión de las redes, del apagar, digamos, el Wi-Fi, como para poder realmente reposar en el Señor, conectarnos con nosotros y con los otros de nuestro entorno, nuestras familias. Las personas en general tomamos vacaciones, a veces en verano, la naturaleza lo hace en el invierno, pero saben que es interesante pensar que un porcentaje elevado de personas que llegan a la consulta, ¿no? O por lo menos que dialogamos, con agotamiento llevan entre 5 y algunos han llegado a 20 años sin tomar un descanso estacional, ¿no? Unas vacaciones. De hecho, cuando hicimos la encuesta, sale algo muy interesante sobre las creencias de rol de los obreros, donde escuchan un poquito, altas exigencias. Dios exige mucho de sus siervos, no hay tiempo para descansar. Esto lo han escuchado la mayoría de los encuestados, en un 86,5%. Otra sobrecreencia sobre rol. 89,4% de las personas encuestadas comentaron de los obreros que experimentan fatigas en alguna intensidad y frecuencia. Y un 7,5% considera que no deberían tener días libres o vacaciones. Esto no es poco, esto nos muestra que es un tema que urge dialogarlo y escuchar y tomar nuevas actitudes y nuevas conductas para poder tramitarlo, transitarlo y realmente no dañarnos en la carrera. Andrea, ¿nos vas a comentar qué hacemos ahora? Bien, vamos a ir a los grupos. Ahí está. Bueno, vamos a ir a los grupos. Vieron que en la inscripción ustedes podían elegir un grupo en el que querían participar, ¿sí? Pero los que eligieron salud emocional y espiritual no vayan ya a los grupos, ¿sí? Se quedan acá en la sala principal, va a haber una breve introducción y después sí van a los grupos. Entonces, ¿quiénes van ahora? Los que eligieron salud física con la doctora Elsa, ¿sí? Los que eligieron finanzas y administración con Ceci y Gustavo, y los que eligieron familia con Chelita y Carlos Barros. ¿Estamos? Cualquier cosita me consultan acá. Ahora abrimos la sala, te va a salir un cartel que te va a decir, elija la sala a la que quiere unirse. Por favor, aprovechemos bien el tiempo, cualquier inconveniente me lo dicen por acá. Voy a pausar la grabación un ratito y le pido a los de salud emocional que esperemos acá, ¿sí? en esta sala. A ver, Gaby. Bien, ¿se escucha ahí? Sí, poné Muy tu buenos camarita. días. Perdón, soy Vane. Tendría que Sí. estar en el grupo de salud y no me salió para integrarme al grupo. ¿Cuál de salud? Con la doctora Elsa. Bien, ahí va. Aguantame un ratito. Ahí va. Gracias. ¿Listo? Perdón, yo soy Gloria Vargas y yo tenía que estar con Chelita, pero no me salió la lista. Gloria Vargas, ya te mando con Chelita. Ok, gracias. Ahí va. No sé en qué lista estoy, me perdí un poco por recibir una llamada. No sé en qué lista estoy. Brenda, ahí puse mi nombre. ¿A dónde Mira, quisieras en la estar, inscripción habrás elegido uno de los grupos. Está salud física, el tema de finanzas, el tema de familia. Y ahora estamos con salud emocional. Salud emocional elegí yo. Entonces estás bien acá. Por Listo, favor, listo. me escriben por privado las consultas, así ya arranca Gaby con la introducción. ¿Sí? Y seguimos. Gaby, prende tu camarita, acá está Gaby. Les pongo en Spotlight y seguimos. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Gabriela Eidenreich, de Blog.
y la verdad que estoy muy contenta de compartir este espacio con ustedes, mis queridos hermanos. Un espacio que nos hace tanto bien para hacer el alto, ¿no? Para aflojar la tensión del arco, para ir a la frase que ya usó Tania. Concretamente queremos compartir un poquitito sobre cómo nos vamos agotando y ese agotamiento y ese estrés que tiene carga física, carga emocional, también tiene connotaciones sobre nuestra vida espiritual y sobre la forma en la que nosotros vamos a servir y vamos a trabajar. Así que les voy a compartir en mi pantalla. Mientras tanto, vamos a buscar un texto bíblico que realmente en la traducción viviente está de una manera muy clara. ¿Estamos viendo la pantalla? ¿Sí? Perfecto. Les voy a leer el versículo de 2 de Samuel 21:5 y dice así: una vez más, los filisteos estaban en guerra con Israel, y cuando David y sus hombres estaban en lo más reñido de la pelea, a David se le acabaron sus fuerzas y quedó exhausto. Y elegí especialmente esta traducción porque parece que lo pinta con palabras más coloridas, ¿no? Más vívidas. Un David y un pueblo de Israel en guerra, en lo más reñido de la guerra, y justo ahí se le acaban sus fuerzas y él queda exhausto. Y diera la impresión que cuando más actividad tenemos, que cuando más fuerza ministerial necesitamos, de repente la guerra se pone difícil y nos experimentamos como con cansancio, como con abatimiento, tal vez como resultado de todas estas situaciones. Y les quería compartir una breve lectura de un espacio de guerra que fue real en nuestro mundo. Dice así: durante la guerra de Corea, las tropas de las Naciones Unidas persiguieron al enemigo muy adentro en el territorio de la península coreana. Desafortunadamente, su avance fue más ligero que sus provisiones de alimentos, munición, ropa de invierno e ingenieros para mantenerse a la par. Llegaron al río Yalu cansados, con las provisiones agotándose y sin estar preparados para el invierno. El ejército comunista chino, preparado para cruzar el río, empujó las fuerzas de las Naciones Unidas en retroceso hasta el paralelo 38 en una aplastante derrota. Ese cambio de victoria a derrota tuvo implicaciones que se sienten hasta el día de hoy. Hoy, ese paralelo 38 separa la Corea del Norte comunista, atea, y la Corea del Sur, altamente cristianizada. Uno no puede menos que preguntarse lo que hubiera ocurrido con la libertad de todos los coreanos si tan solo los comandantes de las tropas de las Naciones Unidas no hubieran avanzado más allá de sus provisiones. La verdad, hermanos, que esta lectura la repaso cada tanto en mi propia vida, porque tenemos la tendencia de avanzar en nuestra vida y en nuestro ministerio público más allá de lo que viene nuestra preparación, nuestra fortaleza, nuestra comunión con Dios en lo privado. El Señor Jesús, en ese tremendo versículo en Marcos 3:14, le hizo una invitación a los 12. El Evangelio dice: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y pareciera ser que a veces nosotros invertimos el orden. Salimos a predicar
y nos damos cuenta un poco tarde que primero es necesario estar con Él. Entonces, repasando lo que ya Tania nos dijera en otros espacios de formación, ser antes de hacer, hermanos queridos. Entender el valor del auténtico reposo. No trabajar desmedidamente como una compulsión, como una necesidad de fichar, de estar como cumpliendo con alguien. Descansar, entender que la misma naturaleza fue sujeta a reposo y actividad, día, noche, alta mar, baja mar. Reconocer nuestra finitud. Somos la criatura, no el creador. Si el mismo creador tomó tiempo para descansar después de la creación del mundo, sentando un precedente de descanso, ¿de dónde hemos sacado el concepto de que podemos seguir sin reponer energías? Y otro pensamiento que debiera hacernos reflexionar: ese peligro constante que corremos todos los que amamos al Señor, los que servimos en distintas áreas. Familiarizarnos tanto con el servicio que de repente entramos a ese espacio sagrado sin la debida preparación. Y no me refiero acá a preparación académica, a preparación en ese aspecto, sino a preparar el corazón entrando a lo sagrado de la comunión con Dios. Por eso, hermanos, en este espacio pensamos como equipo en volver a esto que son las disciplinas espirituales, pero no desde el legalismo, no desde el cumplimiento de una meta, sino ese espacio que es una puerta a la liberación. A mí me impactó mucho esta frase que dijera el arzobispo de Canterbury: yo paso por la vida como un transeúnte que se dirige a la eternidad, hecho a la imagen de Dios, pero con esa imagen degradada, que necesita que se le enseñe a meditar, a adorar y a pensar. Qué tremendo, ¿no? Esta frase se la debemos a Donald Kogan, y me hacía reflexionar otra vez en esta mañana. Creo que por ahí la superficialidad es un poco la característica y la maldición de nuestra era, ¿no? Esto de querer parecer efectivos, de que parezca que nuestro trabajo resulte, y nos olvidamos ahondar en la comunión con Dios. Esta doctrina tan generalizada en estos tiempos modernos, de todo lo instantáneo, de la satisfacción inmediata. Y realmente necesitamos personas con vida espiritual más profunda. ¿Cuáles serían, y ahora sí, solo a modo de enunciar, si se quiere, cuáles podrían ser esas disciplinas? Si las calificamos, como hacen algunos viejos autores, Richard Foster entre ellos, podríamos decir disciplinas internas, eso que manejás vos en lo privado, la meditación, la oración, el ayuno, el estudio personal de la Biblia, no para preparar un mensaje para darle a otro, sino eso para formarte, para reconstruirte por dentro. Esos espacios privados donde vas creciendo, donde te vas pertrechando para la guerra. Disciplinas externas que tienen que ver con la sencillez, con lo que ven los demás. Los espacios de retiro, juntarme con otro a evaluar mi vida. La sumisión, el estar bajo la cobertura, el rendir cuentas. El servir en lo cotidiano, servirle a nuestra familia, antes de servir en un plano más externo, ¿no? Servirnos en el grupo pequeño, tal vez estás en un grupo de misión, bueno, servir a tus compañeros de equipo, servirnos entre nosotros como compañeros al servicio
de la causa de Cristo. Otras disciplinas que también son muy interesantes rever en estos tiempos, las disciplinas colectivas. Esto de la confesión, de estar con alguien o con un grupo a quien me reporto, a quien le comparto cómo va mi vida espiritual en lo profundo, a donde dejamos las credenciales, las pantallas, y somos el uno a uno, compartiéndonos la verdad de lo que nos está pasando en la vida íntima, en la vida privada, en la vida de comunión real, en la que ve el Señor. La adoración, volver como grupo a esto de que Dios es el centro, algo así como que se apaguen las luces, se corra el telón del escenario y volver a la sencillez, a la entrega de corazón, a reconocer a nuestro Creador. Hermanos queridos, algo que también se vuelve muy importante es la búsqueda de asesoramiento. Esto de compartir, de buscar mentores, de estar con personas que ya recorrieron caminos en esta vida, caminos de servicio, que puedan estar dándonos letra. Habitualmente no es una sola persona, pueden ser varios. También tener la disciplina de la celebración, de regocijarnos con los logros, de regocijarnos con la victoria, de tomar retiros donde nos podamos alegrar por lo ya construido, por lo ya logrado. Y para ir finalizando, disciplinas espirituales que tenemos que recordar que son dones, no requisitos, que son medios y no fines, son gracias, no leyes. No nos salvan, pero son los medios para procurar que esa piedad se pueda manifestar, pueda crecer. De última, entender que las disciplinas espirituales son medios que Dios nos ha dado, por los cuales nos conectamos a Él. Y momento tras momento vamos edificando una relación vital. Me pareció tan importante que esto hoy nos pudiera quedar. Andrea puede compartirnos después a todos, por lo menos a los que lo deseen, estas placas y de este modo tal vez revisarlas para que podamos vivir una vida desde un espacio de reposo, de renuevo, de comunión con el Señor. Me encantó esta frase y se las quiero regalar antes de ir a los grupos pequeños. Dios está por encima de ti para bendecirte, está por debajo para sostenerte, está delante para orientarte, está detrás para protegerte y está a tu lado para apoyarte. Yo ahora voy a dejar de compartir la pantalla para volver a estar juntos aquí y creo que antes de ponernos a conversar y a separarnos en los grupos pequeños como vamos a quedar ahora, sería bueno que mientras nos vamos a los grupos, poder reflexionar qué parte de lo que hemos compartido tiene como una resonancia en nuestro interior. Ha sido un recordatorio de que tal vez hemos descuidado el aprovisionamiento para la guerra. Hemos avanzado en nuestra vida pública y de servicio más allá de lo que era el respaldo de nuestra vida privada, de nuestra vida de aprovisionamiento. Y bueno, con esto en mente y con lo que te esté resonando, vamos a los grupos pequeños para ahora sí que se convierta en un verdadero conversatorio, ¿sí? Andrea, si nos orientás en esto, por favor. Sí, muchísimas gracias, Gaby. Bueno, en sus pantallas, ahí al lado del chat, y eso les tiene que aparecer grupos pequeños, ¿sí? Y ahí les sale un listado, ¿sí? Y ahí ustedes van a ver que está salud emocional y espiritual Tania, después dice salud emocional Gaby y salud emocional y espiritual Nerina. Ustedes elijan ahí, si se les complica, ustedes... Para la próxima les damos un curso como administrar. Y a mí mal no me vendría
Ah, no sé, cada uno. Arriete, me vendría bien, ¿eh? Bueno, hermanos, volvemos unos minutitos a la sala. Quiero compartir nuevamente unas cosas en pantalla. Después abriremos los micrófonos, vamos a compartir entre todos y saludarnos, ¿no? Bueno, seguimos, luego de este seguramente muy rico y colorido conversatorio, pensando en esto. Entonces, una respuesta, a ver, buscando, digamos, mecanismos sanos. Y que entonces encontrarnos con el Señor en la persona de Jesús y observando su ministerio. Ministerio cimentado en un estilo de vida realista, sin dudas, el de Jesús. ¿Realista en qué sentido? En que los eventos, los vínculos, las relaciones, las situaciones de la vida cotidiana se representan, se piensan, se resuelven con realismo, ¿no? En la verdad, y en la verdad en este caso, en la verdad de la palabra. Sin heroísmos, sin idealizaciones, sin pedestales, mirando al Señor. Jesús realmente que nos muestra tres maneras de esta vida realista que nos invita también a nosotros. Primeramente con el ejemplo, rechazando la tiranía de lo urgente. Esto es lo que vemos constantemente en el caminar de nuestro Señor Jesús, cuando nos dijo que a los pobres siempre los tendremos entre nosotros, que necesitamos entonces reparar en nuestro ser antes del hacer. Tomad mi yugo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. También Jesús, no solamente en su ejemplo, sino en sus enseñanzas nos dejó recursos, ¿no? Como por ejemplo cuando Mateo relata eso que Jesús dijo: mirad las flores del campo, miren los pájaros. Si Dios cuidó a cada uno de ellos, ¿cuánto más va a cuidar de ti, de mí? Y también nos dejó elementos en la guía, porque nos guió hacia dónde debemos ir. ¿Y a dónde? Vengan conmigo a un lugar tranquilo, yo los haré descansar. Y no sé si a ustedes, ¿no? Pero a veces esta es la realidad. Por mirar, estar demasiado atentos a un detalle de las cosas, perdemos la mirada del total, la mirada del bosque. Entonces, el estilo de vida realista es mirar justamente en los ojos del Señor el bosque, el total de las cosas, no dejarnos seducir, engañar por la urgencia, por las situaciones que nos apremian. Y también en el ministerio de Jesús hay un elemento que es que también está cimentado en el ritmo de hacer y descansar, en un ritmo de gracia sin dudas. Gabriela nos animaba a pensar y a recordar que Dios es el centro y también que Dios es el Señor dueño de la obra y nosotros somos sus simples hijos que hacemos en la obra, que somos obreros suyos. Sobre este ritmo de hacer y descansar, nos corren muchas veces las multitareas, vimos hoy los elementos externos y los factores también internos que nos hacen correr. Pero sin dudas que en lo que pudimos ir pensando es el Señor que nos invita nuevamente a un tiempo especial, a un tiempo de gracia, a un ser para hacer, a una unión y comunión con Él y con otros, no correr solo, ¿no? En esta carrera. Gaby, tenés un texto precioso que en tu voz dulce, la verdad que va a ser un bálsamo para nosotros. ¿Están cansados, desgastados, quemados por la religión? Vengan a mí. Escapen conmigo y se recuperarán. Les voy a mostrar cómo descansar de verdad. Caminen conmigo y trabajen conmigo. Observen cómo yo lo hago.
aprendan el ritmo natural de la gracia. No voy a imponer una tarea pesada o para la cual no estén preparados. Acompáñenme y así aprenderán a vivir libres y sin cargas. Es una adaptación de Mateo 11, 28 al 30. Queridos amigos, los animo a tomarnos este tiempito, cerrar los ojos y escuchar una canción de nuestro hermano Santiago Benavides. Amén. Yo voy a ser tu aliento en tiempos de sequía. Confía en que yo voy a cuidar de ti. Hermanos, sin dudas que todos necesitamos de ese cuidado especial del Señor. Y también necesitamos de esta mutualidad, de la solidaridad, ¿no? De nuestro hermano cercano, lejano a lo mejor físicamente, pero qué bien nos hace esto de estar atentos, de corazón abierto los unos a los otros. Que el Señor nos permita dar continuidad a este espacio. Gracias, Padre, porque es tuyo, Señor, como todas las cosas. Y en esta mañana, Señor, bendecimos también como equipo de trabajo, aquellos que te servimos en esta área, la vida de cada uno de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, de sus hijos, de sus hijas, Señor, también de sus familiares. Padre, cúbrelos con tu reposo. Ayúdanos a entender ese ritmo natural de la gracia, Señor, del ser para hacer, Señor, de no perder el elemento vital de que vos estás en nosotros, Señor, con nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo nos traiga, Señor, esa frescura, el aliento, Señor, el consuelo en los momentos de tristeza, que nos ayude, Señor, a poner frenos a los momentos de descarrío, Señor, en donde nuestros elementos internos, Señor, humanos, nuestros mecanismos defensivos, van en contra, Señor, y se levantan en el pleno conocimiento de lo que vos querés hacer con nosotros, en nosotros, Señor. No nos lo permita, Señor, ayúdanos a poder romper con esas estructuras, Señor, a llegar a un pleno conocimiento de vos. Ayúdanos también a conocernos a nosotros mismos, para cuidarnos también de una manera más apropiada, Señor. Gracias por este recurso hermoso del Internet que nos posibilitó esta mañana, más de 60 personas, intercambiar, dialogar, Señor, honrarte juntos por sobre todas las cosas. Amén. Bueno, y no se olviden, y los invitamos acá nuevamente, agendate el tercer encuentro, Dios mediante, el sábado 31 de julio a las 10 de la mañana. Vieron que empezamos puntuales, ya estamos pareciéndonos como a los suizos. Lo que pasa es que tenemos en el equipo a Andrea Dos Santos, que ahora es mano derecha de Harry, y entonces ella nos está poniendo este ritmo así, ritmo alemán, y estamos siendo muy... Así que bueno, no se pierdan el próximo, estén justitos, 10, 10 y 5 estamos, 10 y 7 empezando, para que no se pierdan nada, hermanos. Tania. Cortamos la grabación y ahí seguimos, ¿sí? Sí. Puede ser.